Dios y la patria, se abre la sesión. ¿Secretaria? Sí. Cuenta. Se han recibido dos comunicaciones. La primera, un documento de fecha 16 de abril del año en curso del Consejo Nacional de Televisión, por medio del cual este organismo manifiesta su posición respecto del proyecto de ley que dispone la obligatoriedad transitoria de emisión de contenidos educativos por televisión debido a la pandemia. Cabe señalar, señor presidente, que este proyecto fue despachado en primer trámite reglamentario en la sesión del día 8 de abril, que se encuentra en la sala para su discusión. Con la segunda es un documento de fecha 20 de abril de la Biblioteca del Congreso Nacional, en el cual se contiene un análisis de la legislación comparada relativa a la asignación temporal de espacios radioeléctricos a causa de la pandemia. Y corresponde ver el único proyecto el único punto de la tabla, que es el continuar con el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, originado en un mensaje de la expresidenta de la República, señora Michelle Bachelet, para reconocer el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones. Han confirmado su asistencia el señor gerente general del Consejo de Política de Infraestructura, don Carlos Cruz, el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile, el señor Luis Cordero, y entiendo que se iba a incorporar el ministro para el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Don José Huerta. Ahí está. Sí, y se excusó la señora Jessica Salazar por un imprevisto de última hora de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital. Muchísimas gracias. Quiero darle la bienvenida a todos nuestros invitados, a don Luis Cordero, a don Carlos Cruz, a la senadora Órdenes que nos acompaña desde el sur, al senador don Jorge Soria, integrante de la comisión, saludar a don José Huerta también. Lamentar que la señora Jessica no nos pueda acompañar. Me avisó el señor Ramírez que se va a tratar de incorporar en un momento más en su lugar. Señora Jessica, por razones personales que está representando a los operadores de infraestructura, no puede acompañarnos por una razón personal. Quiero proponerle que le podamos ofrecer en primer término la palabra al profesor don Luis Cordero, que nos va a poder generar un marco de la discusión que queremos después al representante del Consejo de Política e Infraestructura, don Carlos Cruz. Don Luis, muchas gracias por acompañarnos. Le ofrezco la palabra. Está con el micrófono. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a todos los senadores. He hecho una pequeña presentación, así que la voy a compartir en la pantalla, sin perjuicio después, si es que me la pueden habilitar, sin perjuicio de que yo después también se las pueda enviar. Bien, yo me voy a concentrar en las cuestiones de derecho administrativo por las cuales me han pedido que yo intervenga. Y para eso me quiero hacer cargo de algunas categorías generales. La categoría de servicio público, como categoría general en la literatura del derecho administrativo, pero además en la regulación, ha ido teniendo una utilidad bien diversa. En otros términos, cuando hablamos de calificar una actividad de servicio público, no nos estamos refiriendo a una denominación unívoca. En general aceptamos que cuando hablamos de servicio público hay algunas cuestiones que parecieran ser claras o evidentes, ¿no? La primera es que estamos hablando de continuidad, es decir, que los servicios no deben ser interrumpidos. La segunda tiene que ver con regularidad, es decir, el Estado pasa a establecer estándares de operación. En tercer lugar, y una de las más importantes, tiene que ver con igualdad y acceso, dependiendo de los criterios de universalidad que se definen en cada caso y dependiendo de la tipología de servicio público.
¿Eso por qué es tan relevante? Porque dependiendo de los sectores a los cuales uno analice, las herramientas que se utilizan para calificar servicio público son bien distintas. Yo voy a más o menos anticipar una conclusión con la cual voy a terminar. No porque algo se denomine servicio público, inevitablemente va a tener un set de herramientas que sea uniforme en distintos sectores. Y por eso la pregunta genuinamente relevante cuando uno habla de declaraciones de servicio público es cuáles son los medios que el Estado va a utilizar o con los cuales el Estado va a generar incentivos para proveer esas categorías, ¿no? Y por eso, en general, se tiende para distintas tradiciones a hablar de servicios económicos de interés general. Y prueba de ello, prueba que no estamos hablando de una categoría unívoca, es que la Ley de Telecomunicaciones considera el servicio de telefonía móvil como un servicio público, aunque no se encuentra sujeto a tarificación tarifaria, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de acceso a Internet, aunque hoy día no esté calificada de servicio público, sí está sujeta a intensa regulación de esas regulaciones que vienen de los criterios de regularidad, es decir, hay neutralidad en la red, ¿no?, que suponen deber de información y sustantivo hacia los usuarios. Existen obligaciones de descuento e indemnizaciones en el caso de interrupción que tiene que ver con continuidad. Hay una velocidad mínima garantizada que es típicamente, que de hecho proviene de una iniciativa de mociones de los honorables senadores que ya es ley. Solo recordar que ahí tenemos pendiente la dictación del reglamento y de la norma técnica. Hay contenidos del contrato de servicios de acceso y los usuarios en general pueden presentar reclamaciones ante la Subtel y la Subtel pasa a ser competente para este tipo de situaciones. Entonces, si uno va a los objetivos del proyecto, y en eso yo me quisiera tratar de focalizar, ¿no?, en los objetivos del proyecto, y uno mira la regulación vigente, claro, los objetivos del proyecto tienen por finalidad el desarrollo y el despliegue de las redes de telecomunicaciones. Hay algo de eso de lo que se ha estado trabajando a propósito del Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones. Hay obligaciones de garantía de prestación, lo cual evidentemente está vinculada a la regla del artículo 27. Hay estándares o aseguramiento de calidad que tiene que ver con los criterios que fueron incorporados por la ley 21.046, pero hay una pregunta habitualmente asociada a los criterios de servicio público que tiene que ver con la obligatoriedad de la prestación, en este caso, de las zonas que son objeto de la concesión. Yo creo que si uno compara los objetivos perseguidos por el proyecto de la expresidenta Bachelet, algunos de esos se cumplen con la regulación vigente, pero queda abierta esa interrogante, ¿no?, en este último aspecto. Y por eso creo yo, esa es mi impresión, es que uno debiera tratar de enfocar el dilema de política pública para la cual puede ser útil el proyecto de ley, en tratar de resolver dos preguntas, creo yo. Es metodológicamente la manera en cómo yo ordené mi análisis para efecto del proyecto y poder presentárselo a ustedes, ¿no? La primera tendría que ver con que si es necesario la declaración de servicio público para facilitar o garantizar el acceso, en otros términos, la reducción de la brecha digital, ¿no? Así es, ¿cuán relevante es el peso que le otorga esa declaración para garantizar ese propósito de política pública? Y la segunda es si la obligatoriedad dentro de una zona de servicio determinada, como la que propone el proyecto, es una herramienta idónea para cumplir con ese objetivo de política pública. Pareciera que la primera tiene como una intuición de respuesta, que en principio sería no, sabe que no es necesario en el contexto en el cual actualmente nos regulamos, aunque uno podría matizarlo si en verdad uno lo pone desde la perspectiva del derecho a acceso, que es una hipótesis que es distinta. La segunda, sin embargo, en mi opinión, tiene algunas cosas importantes que uno a su vez debiera tratar de resolver. Es decir, si yo tengo esta obligatoriedad de servicio, todavía hay preguntas que son habituales en otros ámbitos de la regulación y particularmente en otras categorías de servicio público, que serían, por ejemplo, ¿quiénes serían los beneficiarios con una medida de esas características? ¿Cuál es el costo o quién asume el costo de la implementación de ese tipo de política? Y esto es importante porque no se puede obviar que si el propósito perseguido por el proyecto es tratar de garantizar acceso, la pregunta de qué sucede en zonas aisladas o en otros lugares donde existe baja densidad poblacional, cómo satisfacemos ese propósito, o bien qué sucede con aquellas personas que encontrándose en centros urbanos no pueden pagar el acceso, ¿no? Preguntas que, por cierto, también son válidas
en otros sectores sobre los cuales operan las declaraciones de servicio público. Esta segunda, de quienes deben de financiar el acceso, uno dirá así, sí, son los proveedores del acceso a Internet, las compañías de telecomunicaciones, pero la pregunta es, ¿bajo qué estructura? ¿No? ¿Bajo qué lógica sobre las cuales uno podría opinar? Bueno, bajo las lógicas de concesión. Veamos, de lo que yo alcancé a revisar y escuchando la intervención de la subsecretaria en la sesión anterior, ella llamaba la atención que la regla de atención obligatoria que tiene incorporada este proyecto de ley y que pareciera ser una lógica regulatoria bien de la década de los 90, en telefonía fija no funcionó. Entonces la pregunta es ¿por qué podría funcionar en Internet? No, con esto no quiero invalidar la pregunta, lo que quiero decir entonces, ¿cuál es la alternativa para poder genuinamente cumplir con esa obligación que es propia de las categorías de servicio público, ¿no? Es decir, ¿por qué eso es tan relevante? Porque lo que tiende a suceder acá es que puedo tener zonas de atención obligatoria con vocación nacional. Lo que pasa es que los servicios de Internet de esas zonas de servicio no se encuentran definidas ni siquiera por la autoridad sectorial, ni siquiera de acuerdo a la normativa vigente, ¿no? Si uno analiza la experiencia comparada de la cual algo quiero mostrar, una manera para garantizar por parte del Estado que eso sea así, bueno, son con incentivos vinculados a los fondos de financiamiento. ¿Cómo se vinculan esos fondos? Si son solo de participación pública o son de participación público-privada, es un problema de diseño de los instrumentos en cada caso. O bien, y pareciera que esta es una experiencia que tenemos más cerca, son las obligaciones forzosas de atención para garantizar esta condición de servicio público en las localidades aisladas cuando se realizan los concursos públicos. El ejemplo más reciente en el caso nuestro serían los concursos de las bandas de 700 MHz y la de 2600, ¿no? Que lo que hacen en definitiva es bien, ok, usted puede proveer, pero también tiene que ir a buscar otros lugares donde probablemente son de menos demanda, pero en la manera integrada es la que permite genuinamente acceder a ella. Yo tengo disponible acá un cuadro que viene de un estudio del BID. Yo no quiero entrar en el detalle de él porque se los puedo enviar por correo electrónico, pero si uno analiza las experiencias de Estados Unidos, de Reino Unido, de Corea del Sur y de la India, por ejemplo, son todos estructuras y políticas que han estado centradas en criterios de planificación y financiamiento pensado en la universalidad, ¿no? Y son cuestiones que, en mi opinión, el proyecto en las condiciones en las cuales se encuentra no necesariamente satisface. ¿Y eso por qué es tan relevante? Porque hay casos donde se impone, previa licitación pública, la obligación de acceso universal, siempre y cuando se compensen los costos adicionales para proveer en zonas que son menos rentables, por ejemplo. Y ahí viene la dinámica de cómo se integran esos fondos. O incluso, una reflexión que por lo pronto no hemos tenido entre nosotros, impulsar la creación de un operador público que provea servicios de mayorista, que es como el caso de Suecia. Lo que sí me gustaría terminar, y con esto ya voy finiquitando mi intervención, es que el proyecto quiere resolver un fin con la simple declaración de servicio público, y yo creo que esa pretensión no es suficiente. La calificación no es suficiente por una razón muy simple, porque la calificación de servicio público no es una palabra mágica, no es una denominación que tenga un resultado unívoco. De hecho, tiene representaciones diversas dependiendo de los sectores de los cuales estemos hablando. Ahora, la calificación de servicio
y no solo para teletrabajo, telereuniones, sino acá hay una cantidad enorme de otras disciplinas que podrían potenciarse si es que Chile aprovecha esta circunstancia como para instalar la necesidad de acceso universal, de calidad y a precios razonables, como es la investigación a distancia, como es, por ejemplo, la intervención tecnológica a distancia, como es la telemedicina, etcétera, que son todas habilidades y disciplinas que debiéramos ser capaces de desarrollar como país, que probablemente nos pongan en un estado distinto de desarrollo si es que aprovechamos este momento y aprovechamos esta circunstancia particular. Nosotros hemos sostenido desde hace bastante tiempo la necesidad de partir por lo sustancial, partir por dotar a Chile de las redes de infraestructura digital, de fibra óptica, que se requieren para poder facilitar el acceso a una comunicación de calidad. Hicimos un planteamiento el 2016 para las campañas presidenciales, que fue muy bien acogido, y creo que como derivado de eso fue la licitación que se llevó a cabo para la fibra óptica austral, que yo creo que ha sido muy exitosa, está en pleno funcionamiento. Sin embargo, tenemos ahí la paradoja que contamos con la disponibilidad tecnológica, la infraestructura, pero no contamos con el uso, porque, claro, no habiendo la necesidad, no existiendo el mecanismo que compulsivamente implique, digamos, obligar a prestar los servicios vía generación de demanda o vía ampliación de la oferta, tenemos una complicación porque finalmente es discrecional para las propias empresas proveedoras de los servicios si lo usan o no lo usan. Y eso yo creo que es una advertencia bien importante que debemos tener presente cuando estemos en esta discusión, si es que compartimos el objetivo. La subsecretaría acaba de adjudicar también la licitación de la fibra óptica nacional a la empresa WOM, en condiciones también bastante ventajosas y creo que por una competencia muy interesante, pero de nuevo, nada dice que esa fibra óptica vaya a permitir asegurar acceso, calidad y precios razonables a todos quienes son usuarios potenciales de esto, si es que no somos capaces de generar las demandas para que esto pueda operar. Todavía faltan dos regiones, la región de los ríos y la región de los lagos, pero de acuerdo a lo que ha declarado la subsecretaría, eso debiera materializarse próximamente y por lo tanto es altamente probable que dentro de poco tengamos efectivamente el país conectado plenamente con fibra óptica, contemos por lo tanto con la infraestructura necesaria para empezar a pensar en cómo proveer de los servicios. Nos faltaría la penúltima milla, digamos, de cómo se llega a las distintas localidades. Tengo entendido que también la subsecretaría tiene un programa de llegar al menos creo que son todas las capitales de provincia, capitales de comuna, excepto 4 que no estarían cubiertas debidamente. Pero y ahí nos queda el problema más difícil, que es la última milla, que es cómo llegamos a quiénes son los usuarios definitivos de este tipo de servicios. Cuando el 17 hicimos un encuentro para evaluar cuáles son los costos asociados a esto, calculábamos que más o menos el costo de dotar a Chile de fibra óptica
en esta dirección, dado los distintos antecedentes que hemos cuando participaron en la reunión del 8 de abril, que es el efecto institucional que
de Internet a propósito de la ley de telecomunicaciones no existe. Solo la palabra Internet como concepto fue introducido a propósito de la ley de velocidad mínima. Antes, en toda la arquitectura legislativa, en toda la arquitectura legal, no, Sí, ahora sí. no estaba contemplada la palabra Internet. Con la invitación, senador, saludo a los senadores y a la senadora Órdenes, y que están participando de esta conversación. Es una conversación oportuna a propósito de lo que está viviendo el país, en donde ustedes son testigos como senadores que en más de alguna comisión se está discutiendo precisamente la ayuda a muchos ciudadanos, categorizando a Internet como un servicio básico en alguna comisión, como un servicio esencial en otra.
instrumentos públicos que pudieran favorecer el acceso a Internet. Hoy día no está en discusión, a propósito del coronavirus, que la tecnología y el acceso a Internet va a determinar quiénes están dentro y quiénes están fuera. Es la columna vertebral de la vida social y económica del país. La alcaldesa La Pintana me decía hace 2 días atrás que a ella no le sirve el bono solidario porque la gente no se conecta en La Pintana. La gente de Renca, a 5 minutos bajando por la Costanera, es una de las comunas que tiene más zonas rojas del país, a solo 5 minutos del polígono mejor conectado de América Latina. Entonces, yo creo que esa diferencia es que tiene Subtel, la autoridad regulatoria, hay que dotarla de los instrumentos necesarios, ¿cierto?, para ir perfeccionando una realidad que es inevitable. La industria, por otra parte, más allá de los proveedores de servicio final, por lo menos los proveedores de infraestructura, coinciden que una arquitectura normativa les va a facilitar el despliegue. Hoy día nosotros tenemos un cuerpo normativo que no solo depende de la Subtel, depende, por ejemplo, de la arquitectura normativa del despliegue de infraestructura, de antenas, en donde en algunos países, hoy día, en Chile, si yo quisiera ir a conectar La Pintana, me demoro 1 año y medio en solicitar un permiso. 1 año y medio. Si yo quisiera hoy día fomentar el despliegue de la conectividad, le diría al ministro de Vivienda o le diría a la Asociación de Municipios, pongámonos de acuerdo en un despliegue ordenado, cortamos la burocracia y podamos ir a cubrir sectores. La industria que despliega infraestructura en Chile, fibra óptica, antena, sistema radiante, no ve en ninguna dificultad un proyecto de esta naturaleza, pero sí entiende que una definición cuando yo les digo hoy día que el aumento de Internet ha aumentado, cuando, claro, hacer cuarentena en Vitacura, Las Condes y Providencia es relativamente fácil en términos de la disponibilidad de servicios que tengo, pero cuando entre la 6ª región en cuarentena, La Pintana, Puente Alto, que ya está en la mitad, sí vamos a tener problemas de cobertura, de acceso, de calidad del servicio, de experiencia del usuario, en fin. Entonces yo creo que lo que ustedes están haciendo dentro de la comisión es precisamente una conversación postergada por muchos años y necesaria. Usted, a través suyo, presidente, hablaba de la cobertura de Valparaíso. Valparaíso es una de las comunas que tiene la peor cobertura de 4G en el país. Y así muchas otras comunas, porque el foco precisamente ha sido generar un modelo de contraprestación en donde el privado ha tenido que desplegar, hacer la inversión, donde el Estado le ha facilitado ese despliegue, pero el Estado ha permanecido mirando desde la vereda. Y yo creo que es el momento de volver a pensar y aprovechar esta coyuntura para transformar a Internet como un factor competitivo clave para los ciudadanos y para el Estado. Hoy día Colombia ha dispuesto una serie de políticas para fomentar el despliegue. Tal como decía Carlos en su intervención, hoy día, a propósito de la crisis, es el mejor momento para poder fomentar y promover el despliegue de redes de infraestructura, tanto para la actividad económica como para la vida social de los ciudadanos. A través suyo, presidente, que ustedes dos senadores, García Huidobro y usted, senador, representan a una de las regiones más agrícolas del país. Recordemos que solo el 1% de toda la industria agroalimentaria del país está digitalizada, el 1%, siendo nuestro factor distintivo. Entonces, estamos hablando de 5G, donde sí vamos a necesitar un despliegue de política de infraestructura seria, robusta y contundente con el involucramiento de todos los territorios. Y si no tenemos esta definición clave de que Internet es un servicio público
Porque es cierto lo que dice el profesor Cordero, pero recordemos que Estados Unidos, la mitad de la población no accede a banda ancha. Más de 120 millones de ciudadanos. Inglaterra acaba de promover con inversión pública un plan de banda ancha rural porque estaba todo el campo del Reino Unido fuera de conectividad, todo. Y tener una definición de servicio público te permite hacer eso, te permite hacer despliegue, te permite allegar recursos, crear nuevos modelos de empresa público-privada, poder hacer otro modelo en la lógica de contraprestación, quizás hacer otro modelo de concurso público. Recuerden ustedes que Chile es uno de los pocos países en el mundo que tiene este modelo que no cobra por el espectro a través de subastas públicas y como contraprestación exige cubrir zonas que no son atractivas comercialmente. Por tanto, el fisco, el Estado no recibe dinero a través de una subasta pública. Entonces, es el momento precisamente de conversar y hacer un análisis y una evaluación hasta aquí y cómo seguimos hacia adelante. Yo creo que ponernos de acuerdo en esta definición de concepto vital para la certeza regulatoria, la certeza jurídica. Yo no le tengo miedo a lo que dice la ley ustedes recuerden que cuando iba a la compañía de tu casa y tú le pedías un teléfono fijo, el servicio de telefonía fija, la compañía tenía 2 años para responderte si había viabilidad técnica o no. Bueno, eso todavía está en la ley. Todavía tienen 2 años para decirte que si hay viabilidad técnica para un teléfono fijo. Cuando se pone 6 meses ahí, es precisamente porque tiene que haber todo el cuerpo normativo y regulatorio previo, precisamente para garantizar ese tiempo. Pero si tenemos hoy día que para poner una antena en Pichilemu nos demoramos tanto, porque la normativa, y nunca vamos a llegar a conectar en emergencia a la zona costera de la 6ª región, es porque ahí tenemos también una dificultad regulatoria. Entonces esto trae consigo desencadenar, transparentar toda la cadena de valor del mundo de la conectividad, tanto la parte regulatoria como la parte del despliegue de infraestructuras, de redes, de provisión de contenidos y de acceso a Internet. Por tanto, yo creo que esta es una conversación necesaria, oportuna, no la estamos teniendo solo nosotros, la está teniendo, recuerden ustedes que México hace bastante tiempo también lo estableció como un derecho en su constitución, Argentina, varios estados, varias gobernaciones también lo tienen contemplado como un derecho fundamental que combina el acceso a Internet con el acceso a información. ¿Por qué es importante no desvincularlo? Sobre todo en temas como hoy día, porque hoy día nosotros necesitamos que los ciudadanos también tengan acceso a Internet para estar que reciba la información socialmente necesaria en situaciones de emergencia. Chile todavía no tiene una red de emergencia pública en donde pueda gestionar las postas, los hospitales, los bomberos. Entonces, hemos construido buenos indicadores, pero para atrás todavía tenemos varias cosas que resolver. Y si nos ponemos de acuerdo en esto y generamos la arquitectura normativa y legal y jurídica que le garantice a todos los actores la certeza necesaria y mínima para garantizar el acceso a Internet, sobre todo en los lugares que no son atractivos comercialmente, yo no lo veo que es una oportunidad de transformar Internet como una ventaja competitiva para el ciudadano y para el país. Muchísimas gracias, don Rodrigo. Quiero ofrecer la palabra a mis colegas, en primer término, y si alguien quiere hacer otro comentario, se ofrece la palabra, senador García Huidobro. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, agradecerle a Rodrigo su exposición. Comparto plenamente lo que ha planteado, a Carlos y también a Luis. Yo creo que si hay un tema que, tal como lo dijo Rodrigo, hay una oportunidad, es hoy, en cuanto a entender que la necesidad de tener acceso a Internet, sobre todo quienes están en zonas aisladas, sobre todo quienes están también en zonas que no tienen recursos para ello, tenemos que entender que si no le damos las mismas posibilidades, estoy hablando del tema laboral, el tema educacional, el tema médico, etcétera, a la misma posibilidad a todos los habitantes de nuestro país, sin duda vamos a crear otra brecha que no queremos. Y es por eso que creo que la presentación de este proyecto sin duda
tiene personas que están muy de acuerdo y otras que no están muy de acuerdo. Y eso es propio de una democracia, y lo que queremos justamente es conversar y ver de qué manera sacamos el mejor proyecto hacia adelante, con el fin que la mayoría, ojalá todos los chilenos, puedan tener el acceso a Internet. Yo quiero hacerle alguna consulta a ustedes. Hace un mes atrás, la subsecretaria Pamela Guidi anunció que se iba a entregar espectro de emergencia, justamente con el fin de poder colaborar en la situación que hoy día estamos. Ha pasado, y no sé, Pepe está por ahí, lo veo recién por ahí, ha pasado, y conversé con él algo esta semana, ha pasado más de un mes y creo que no ha ocurrido nada. Perdón. ¿Me escucharon? No sé si lo último respecto al espectro temporal que se podría entregar con el fin de mejorar la calidad de la entrega. No sé qué está pasando ahí, ¿eh? ¿Me escuchan? Yo lo escucho, senador. No sé si es con delay o no, pero también lo escucho, senador. Perfecto, ya, porque parece que teníamos un problema. La consulta mía es que si efectivamente, independientemente de la cantidad de empresas que existan, a mí me da la impresión de que hay intereses que no quieren que esto de alguna manera pedir un pronunciamiento formal, porque aquí podemos obviamente hablar mucho respecto a la importancia, la prioridad que tiene, pero si no hay voluntad se nos va a ir cruzando con las otras urgencias que tenemos. Entonces creo que eso es como lo primero. Sí. Solo para modo de información, es cierto, el senador Pizarro no nos pudo acompañar cuando se votó en general el proyecto, está para la sala. El Ejecutivo en ese momento manifestó que no tenían convicción de que solo esta modificación era necesaria, pero sí se abrieron al debate de ver los instrumentos y la institucionalidad necesaria. De ahí el comentario que se hizo antes de la opinión de la subsecretaria por parte de don Carlos Cruz respecto a la institucionalidad de la subsecretaría, porque entienden que este proyecto es parte de algo mayor. Pero y por eso nos está acompañando don José Huerta en representación del gabinete de la subsecretaria para este efecto.
Yo quería hacer una consulta frente a las excelentes exposiciones que dice relación, y voy a partir por lo que planteó don Rodrigo Ramírez. Cuando ustedes imaginaron esto y plantearon la necesidad de definir bien qué es Internet, bueno, en la discusión de la ley de velocidades mínimas, nosotros ensayamos una definición y el debate era si deberíamos hablar de Internet o de comunicación digital o de cómo precisar aquello. Le hago esta pregunta por sobre todo para entender cómo lo han hecho en otros países, porque en ese tiempo tuvimos alguna legislación comparada, esto fue hace un par de años atrás. Don José Huerta nos acompañó en ese debate también. Y es importante para pensar si el concepto de Internet es suficiente para describir lo que queremos o deberíamos usar otra definición al entender que, no sé cómo calificarlo, esta interconexión y traspaso de datos, imágenes y información, si es eso lo que se considera el servicio público, es decir, ¿cómo lo vamos a definir bien? Entonces le hago la pregunta. Yo, como no quedé con una convicción de otra manera de definirlo, yo creo, si no recuerdo mal, que optamos por definirlo como Internet, nomás. Pero es un nombre curioso porque estamos en una definición de redes en el fondo, de interconexión de redes. Lo segundo, cuando uno habla de que esto es un paso que tiene que abrirse a otras interrogantes y otras respuestas, sería de interés que pudiéramos quizás trabajar juntos la identificación de esos otros alcances y sistematizarlos. Lo planteó el profesor Cordero también, de que si el objetivo es el acceso universal, acceso a precios razonables, bueno, identificar cuál es la instrumentalidad que se necesita y quizás imaginarnos en qué orden. Porque usted planteó un tema que ha sido algo bien invisible, que es dónde están los datos reales de qué es lo que es Internet. Porque hoy en día se habla de Internet sin separar lo que es la discusión de la última milla, con lo que es la carretera, la fibra óptica, con lo que es la industria de infraestructura, y son todos actores básicos para esto que llamamos Internet. Y usted habló de lo ciego que estamos con la información. ¿Cómo se genera, cómo logramos que esa visión sea más transparente para todos? Declarando esto un servicio público, eso es dotando al Estado, a la subsecretaría de ciertos instrumentos. ¿Cuáles instrumentos? Porque es cierto que el autorreportaje no es suficiente. No sé qué tecnología estamos usando hoy en la subsecretaría, quizás don José Huerta nos pueda ayudar para tener las fuentes oficiales. ¿Qué tiene el Estado como fuente de información para saber tráfico, sea en carretera, sea en la industria de infraestructura, sea en la última milla? Termino esta reflexión con sumándome a la reflexión del senador García Huidobro sobre, claro, tenemos un espectro electromagnético que es de todos nosotros, cada vez es más eficiente el uso del espectro, por eso podemos transmitir mucho más datos y ahora que vamos a 5G con otras tecnologías vamos a transmitir datos y vamos a tener una masa de procesamiento de información increíble. La pregunta es, el modelo de licitación de espectro que tenemos y donde hay, lo voy a decir de mi forma, donde estamos capturados por la industria de la última milla, porque estamos muy capturados por algunos que no quieren la competencia de otros. No. Está bien que sea en la misma... Dijo el modelo, perdón. ¿Perdón? No. Sí, es que se cayó un segundo la conexión cuando usted dijo el modelo. Y ahí quedamos todos plotos. Digamos, estamos capturados por la industria en la última milla, de alguna forma, y la pregunta es si el modelo que tenemos la subsecretaría licitando y asignando y fiscalizando, bueno, ¿cuál es el modelo que deberíamos tener? Porque hoy es evidente que algo
no muy eficiente está pasando. Tuvimos una resolución de la Corte Suprema hace un par de años sobre devolución de espectro o de una parte de un espectro, y no podemos resolver eso, no podemos resolver lo que es velocidades y calidad de servicio. Desde el momento del anuncio. Entonces me gustaría una respuesta concreta, si es posible, José. Bueno, muchas gracias. Le ofrezco la palabra a cualquiera de nuestros invitados para poder hacer un cierre en la vuelta, pero en primer término don José Huerta, que es del Ministerio. ¿Se nos cae? Sí. ¿Cómo está, Carlito? Don José Huerta, le ofrezco la palabra. Perdón, nuevamente hubo ahí un hiato de la conexión. Tratando de abordar un extenso listado de temas que tomé nota de lo que se ha consultado. Y también para aprovechar la instancia, primero también agradecer al profesor Cordero porque su presentación diagrama muy bien distinciones que habíamos hecho en las situaciones anteriores, en la citación anterior de la comisión, para poder un poco llegar a los bordes de esta discusión que tiene que ver, ya parece que no tiene que ver tanto con el texto de lo que contiene el proyecto de ley, sino que más hacia dónde queremos llegar. Y eso creo que nadie, ni en la comisión, ni en los invitados, están en desacuerdo en que podemos ocupar este espacio para mejorar lo que tenemos hoy día, independiente de la forma que tiene actualmente la iniciativa. Lo segundo, me quedo con la tarea de aportar las cifras que usted solicitó, presidente. Solo pedirle a don Carlos, que me parece que mencionó un estudio de $1.000 millones para dotar a Chile de fibra óptica, que me parece que es un estudio del CPI, ¿no? Ahí si nos pudiera aclarar en algún minuto.
tema entre medio, pero respecto al modelo que tenemos de licitación de espectro, el ex subsecretario Ramírez lo dijo, nosotros somos un país que tiene un régimen bien especial, que lo comparte Japón, si no me falla la memoria, que es el de, se llama concurso de belleza, el Beauty Contest, que no es una subasta pública de espectro, y eso también tiene todo un modelo desarrollado en la ley, en la cual no le otorga propiedad a las empresas sobre el espectro radioeléctrico, que es un bien nacional de uso público. Sin embargo, le otorga, diciéndolo sencillo, un derecho de uso al espectro por un tiempo determinado, con una serie de cargas y obligaciones y también derechos. En otros países, cuando se subasta el espectro, el operador que lo subasta podríamos reconocer ahí un derecho de propiedad sobre el propio espectro radioeléctrico, no solamente el derecho de uso, y eso también es un tema bien interesante de analizar, porque depende un poco hacia dónde uno quiera mover el timón de esto, cómo se debería desarrollar el régimen hacia adelante respecto de justamente la propiedad de estos bienes. Y ahí el profesor Cordero obviamente puede explicar todo esto con lujo de detalle, igual el régimen de los bienes nacionales de uso público, en el derecho administrativo, y yo no soy muy ducho en eso, y prefiero dejarle la palabra a él si quisiera explayarse más en detalle. Pero esta es una discusión gigantesca respecto del modelo de la doble mano, como también señaló don Carlos Cruz, que la Subtel por un lado fomenta y por otro lado usa el garrote, y esto es una opinión muy personal, no representa la verdad no necesariamente la opinión del ministerio, pero desde mi humilde punto de vista, el modelo chileno ha sido exitoso hasta ahora en muchos de estos niveles. Hemos sido puntas de lanza dentro de nuestro contexto en muchas políticas públicas, incluso como ya relataba, Chile fue el primer país en adoptar un modelo de neutralidad de la red, que eso no existía en ni una parte del mundo y muchos países nos siguieron. Y eso también muestra que si bien este modelo regulatorio y de configuración de una subsecretaría que fomenta y fiscaliza es bien sui generis para los ojos de algunos, también tiene bastantes éxitos asociados a ese modelo, lo cual no significa que no se pueda mejorar y no se pueda complementar. Y creo que, como hemos dicho también en otras comisiones, como lo ha dicho la ministra, como lo ha dicho la subsecretaria, este proyecto nos da el espacio para reforzar áreas donde probablemente podríamos poner algunos puntos de presión que es incentivar este debate de la mejora. Y eso tiene que ver justamente con cuáles son las obligaciones de los proveedores de acceso a Internet, cuáles son las obligaciones nuestras como fiscalizadores, con qué herramientas se pueden potenciar esos roles. No sé si se me queda algo más en el tintero, presidente, pero si no me lo dice. Muchas gracias, don José. El profesor Cordero había pedido la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Yo solo quiero hacer un
No, gracias. No, gracias. Les ofrezco la palabra. ¿Quién se la estaba ofreciendo? Bueno, estamos inestables, no. Yo quiero, en nombre de la comisión, parece que estamos con alguna dificultad de la conexión. Agradecerles mucho la participación. Invitarlos a que nos puedan acompañar en esta conversación que vamos a seguir teniendo en la comisión, porque algo en lo cual estamos todos de acuerdo es que este es un tema de futuro urgente, es un nicho, una posibilidad para el país, es un desafío grande y por tanto compartiendo todos que el concepto de servicio público no es suficiente, más allá de la aprobación en general del proyecto tendremos que armar generar las respuestas a las preguntas adicionales que surgen. Entonces quiero agradecerles mucho que nos hayan acompañado y dejarlos invitados a las próximas conversaciones. Muchas gracias, profesor Cordero, por sus aportes. Muchas gracias, don Carlos Cruz. Muchas gracias, Rodrigo, por habernos acompañado. Muchas gracias, presidente. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Pero más que nada una síntesis para ver cómo... Y de igual forma se incorporarían, claro, el segundo informe y nosotros antes de eso lo tenemos. Presidente, respecto a la reunión de la mañana, yo creo que es un tema que nosotros no podemos dejar de seguir avanzando. Y, ¿cómo lo piensas tú, Jorge, eso también? Y Jorge, es un tema... Lo que pasa es que yo no entiendo por qué el gobierno no se abre a entregar los mismos subsidios que está ofreciendo, pero de manera más focalizada. Sí. Porque si no, nos va a empezar a ocurrir que no le vamos a solucionar el problema a nadie. Y la sensación que va a quedar es que generalizada es que se hizo intencionalmente para no destinar más recursos nomás. Yo entiendo que van a incorporar el proyecto. Estamos como ustedes. No, pero estamos. Levantamos la sesión. No, ¿y cómo el objetivo.